cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la vida, la bendición de estar en esta tarde aquí en tu casa de oración. Te damos gracias también por tu palabra, por la libertad que tenemos a leerla, Señor. Y te rogamos, Padre, que en este tiempo tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nos enseñe, Señor, lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reconocer sus principios, esas verdades bíblicas, Padre, que tú quieres. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu también, que luz y dirija a nuestro pastor en esta tarde. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a ir a la Biblia, a este libro de 2 de Corintios, capítulo 12. Y dice ahí el texto de la siguiente manera, del versículo 7 en adelante, dice así, hermanos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice ahí el texto, el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Que quitara qué del apóstol Pablo? Bueno, de ese aguijón en su carne. Pero mira lo que dice ahí en el mismo capítulo, versículo 1 al 4, por favor acompáñenme ahí a leer, hermanos. Dice: si ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Acá vemos, antes de que Pablo hable de ese aguijón en su carne, él comienza en este capítulo 12, hermanos, que empieza a relatar que conocía a un hombre en Cristo. Dice que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, y él empieza a expresar, hermanos, acerca de que él conocía a ese hombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tuvo esa revelación, y que ese hombre subió, dice la Biblia, hasta el tercer cielo. Bueno, Pablo habla de sí mismo en este texto. Pablo está hablando, de hecho, en tercera persona para evitar la atención sobre sí, pero él está hablando de él, hermanos. Él ni siquiera está presumiendo, hermanos, esa experiencia. De hecho, está desviando la atención de él, pero lo que sí está haciendo un énfasis, hermanos, es en lo que Dios hizo y lo que le permitió vivir a este hombre, y cómo él debía de conservar esa humildad al haber experimentado esto, hermano. Ahora, en la forma que los judíos, hermanos, al hablar de los judíos en ese tiempo, ellos hablaban, hermanos, de 3 cielos. El primero, creo que es muy similar a como nosotros pudiéramos verlo, pensarlo también. El primero, hermanos, es la atmósfera donde están las aves, donde ahí vuelan los aviones y todo esto, hermanos. El segundo, de lo que ellos hablaban, o en su lenguaje, o en su pensamiento estaba, es el espacio, hermano, en donde están los planetas, donde podemos ver el sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo, al cual hace referencia este texto, está hablando de la morada de Dios, o del paraíso, el lugar de la presencia de Dios. Y en este texto nos menciona este lugar como el paraíso, hermano. Y Pablo tuvo esa experiencia, hermanos, tan extraordinaria de poder contemplar y de poder, hermanos, él ver esa realidad, hermanos, de las cosas celestiales.
y escuchar, hermanos, cómo, ¿verdad? Dios le permitió escuchar cosas, hermano, ¿verdad? Y cómo Dios pudo revelarle todo eso, hermano. Ahora, en esta experiencia que el apóstol Pablo tuvo, hermano, fue una experiencia que a nadie más se le ha dado que pueda vivir. Imagínese nada más, hermano, que a usted se le diera la oportunidad de ir a estar en la presencia de Dios, ahí, ¿verdad?, en una revelación o en una visión. Ahora, esto ya no sucede actualmente, ¿ok? Eso pasó con Pablo, pero esto ya no pasa. Hay testimonios de personas que luego visitan iglesias y dicen: este domingo va a estar tal hermano que fue al infierno y salió. Este domingo va a estar otro hermano que estuvo en el cielo, en el tercer cielo, y regresó a la tierra. Eso no existe, ¿ok? Pero aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en ese momento él sí tuvo esta revelación, hermanos. Y miren lo que dice ahora el versículo 7, por favor. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué dice, hermanos? Me fue dado un aguijón en mi carne. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Por qué dice no me exaltase desmedidamente? Bueno, hermanos, Dios sabía que incluso el apóstol Pablo, siendo un hombre fiel, un siervo de Dios, hermanos, en su humanidad era capaz de enorgullecerse, hermano. Y en todo Corintios 12, se está hablando de eso, de poder gloriarse en Cristo, de no exaltarse, de no atribuirse nada a Él mismo. Entonces, hermanos, el problema de Pablo no era tanto las revelaciones que él había tenido, sino el problema que podía haber en su corazón, de exaltarse desmedidamente, de enorgullecerse por la experiencia que Dios le había permitido vivir en ese momento. Dios no le dio un aguijón a Pablo por ser un mal cristiano. Dios no le dio un aguijón a Pablo porque él se hubiera portado mal. Dios permitió ese aguijón en la vida de Pablo, hermano, para que él no se exaltara, hermanos, en sobremanera. Y eso es bien importante que nosotros lo tengamos presente, hermano. A veces pensamos que cuando Dios manda un aguijón en nuestra carne, o cuando Dios permite algún dolor en nuestra vida, muchos llegamos a pensar: a lo mejor estoy haciendo algo malo, soy un mal cristiano, o a lo mejor Dios me está castigando. Y no es así, hermano. Pablo estaba en la voluntad de Dios. Pablo era un hombre que estaba siendo usado grandemente por Dios. Pablo era un hombre fiel, era un siervo fiel, era alguien entregado, era alguien, hermano, que iba a donde Dios le enviaba. Pero Dios le había revelado algo que a nadie más se le había revelado, hermano. Y Dios le permitió una experiencia espiritual tan tremenda y tan extraordinaria. Y para que Pablo no se enorgulleciera o se ensoberbeciera por la experiencia que había tenido, la Biblia dice que Dios le dio un aguijón en su carne. Entonces ese aguijón en la vida de Pablo, hermanos, fue una herramienta que Dios usó, hermanos, para proteger su carácter, para proteger su vida, para proteger, hermanos, a él de poder exaltarse desmedidamente. Es como, hermanos, aquellos que les gusta subir cerros, o alpinistas, mejor dicho, ¿verdad? Y hay hombres y mujeres, hermanos, que conquistan, no sé, ¿verdad?, aquí el Popocatépetl, el pico de Orizaba, Nevado Toluca no tanto, pero conquistan diferentes montañas muy altas, el Everest. Y, hermanos, ellos van a alturas, ahorita en la carta leían de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, hay alturas aún más, ¿verdad? Pero estos alpinistas o hombres, hermanos, que se dedican a esto, es su hobby o es un deporte para ellos, hermanos, conquistan grandes montañas y llegan a la cima de montañas muy, muy altas. Y la vista desde montañas muy altas es impresionante. Si usted ha tenido la oportunidad de subir a un cerro, de subir a una montaña muy alta, mirar hacia el horizonte y ver la ciudad o ver el valle donde esté esa montaña, es muy hermoso y es muy bonito, hermano. Pero cuando más alto está alguien de una montaña, entre más suben o más altitud hay, es más peligroso, hermanos. Y es más, hermanos, el peligro de morir. De hecho,
en montañas muy altas como el Everest. Hay restos humanos ahí que incluso nunca pudieron llevarse, de gente que intentó conquistarlo, de llegar a lo más alto, pero quedó en el camino. Y algo que podemos ver, si lo ha visto en películas, si lo ha visto en algún video, o si incluso usted ha conquistado la cima de alguna montaña, hermano, del Teposqueco, y a lo mejor cuando ya van hasta lo más alto, siempre ellos traen algo o se aseguran con algo. ¿Qué es con lo que se aseguran, hermano? Con una cuerda o con un arnés, ellos se aseguran. Entre más alto van y ellos van escalando, hay unos hombres que están locos, hermano, que van escalando, son alpinistas, pero entre las rocas, y ahí ponen, hermanos, algo fijo y ponen una cuerda y ellos van subiendo. Los de Licia, hermano, cuando suben los postes, se aseguran para no caerse, hermanos. ¿Es cómodo ir con un arnés o con una cuerda subiendo o escalando? No es cómodo, pero sabe, eso es para que ellos no caigan, eso es para que ellos puedan ir asegurados, hermano. Entonces Pablo había sido elevado, o Dios le había revelado algo espiritualmente hablando tan grande, que Dios le puso un aguijón en su carne para que Pablo no se enorgulleciera, para evitar que cayera en algo que es tan destructor y peligroso como es el orgullo en la vida de una persona. Entonces, hermanos, Dios nos ha bendecido a nosotros grandemente. Dios, estoy seguro, le ha permitido estar en lugares altos, espiritualmente hablando, en sus bendiciones, en su poder, en su gracia, y muchas veces Dios permite en nuestra vida un aguijón, no para castigarnos, sino para guardarnos, para protegernos, para que no nos enorgullezcamos, hermanos, para que seamos dependientes de Él, de su gracia, hermanos. Y Pablo experimentó todo esto, hermano. Pero ¿sabe quién fue el instrumento o el mensajero para que él pudiera saber de este aguijón? Bueno, fue el enemigo. Versículo 7, nuevamente, por favor, vamos ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hay algunos que han indagado un poco, la Biblia no nos dice cuál era el aguijón en la carne de Pablo. Algunos estudiosos dicen que era un problema con su vista. Algunos dicen que él no podía ver bien, no podía mirar, no podía leer de una manera correcta porque tenía un problema con su visión. Algunos otros dicen que el aguijón en la vida de Pablo fueron sus persecuciones. Constantemente estuvo en persecuciones. Algunos otros dicen que el aguijón en la vida de Pablo fue el diablo acechándole constantemente. La Biblia no nos dice cuál fue su aguijón. Lo que sí nos dice es que lo tenía y que le había ya rogado 3 veces que lo quitara de él. Entonces, hermanos, quiero comenzar mi mensaje en esta tarde. Y vamos a hablar, hermanos, el día de hoy, por qué Dios, hermanos, permite los aguijones o los propósitos de los aguijones en nuestra vida cristiana. Y el primero está en el versículo 7, para que no me enaltezca sobremanera. Un aguijón en la carne, hermano, nos va a ayudar a mantenernos humildes. Para que no me enaltezca, dice, sobremanera. Pablo, en su naturaleza humana y carnal, pudo haberse llenado de orgullo espiritual, y Dios permitió ese aguijón en su carne para que él se mantuviera humilde. Mire lo que dice Proverbios 16, 18, por favor, acompáñenme ahí. Proverbios 26, 18. Ahorita voy a necesitar la ayuda de algún hermano, sea joven o sea un hermano casado, pero necesito un hermano fuerte. Entonces vayan ahí pensando, elijan a uno fuerte, hermano, ¿sí? Proverbios 16, 18. Nada más cuando pregunte quién, me dicen el nombre todos juntos para que se pare, ¿no? Proverbios 16, 18 dice la Biblia de la siguiente manera: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios, hermanos, está en contra, y a Dios no le agradan las personas soberbias, las personas enaltecidas. Hay un texto más en la Biblia que dice: Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes.
Hermano, lo que Pablo experimentó y vivió fue algo extraordinario. O sea, la experiencia que él tuvo que al haber sido arrebatado era algo, hermano, que sin duda alguna fue impactante, que él quizás al poderlo contar, al poderlo decir, Dios me permitió esta experiencia, yo viví esto, Dios me reveló cosas que yo no puedo revelar. Hermanos, era algo que sin duda alguna, una experiencia que a Pablo pudo haberle movido su corazón, o quizás pudo haber movido sus pies de la tierra, y Dios permitió ese aguijón en su carne. ¿Sabe, hermano? Muchas veces Dios permite eso para mantenernos humildes, para que dependamos de Él. Dios permite circunstancias que nos recuerdan que seguimos siendo totalmente dependientes de Dios, hermano. Que seguimos dependiendo de su gracia, de su poder, de su ayuda, que por más que crezcamos, que por más experiencias espirituales que tengamos, aún por más bendecidos que seamos en nuestra vida, Dios siempre quiere mantenernos dependiendo de Él, hermano. Dios siempre quiere mantenernos dependiendo de su gracia y de su misericordia. ¿Sabe? Y eso no solamente hablando de la vida cristiana. Pablo era un siervo de Dios, hermano. Pablo era el apóstol a los gentiles. Imagínense cómo hubiera sido la caída de Pablo. O si Pablo se hubiera enaltecido, enorgullecido, y el diablo hubiera tomado ventaja en su vida, ¿qué impacto hubiera tenido su caída? O él haber sido, ¿verdad?, alguien que se hubiera olvidado del Señor, que él no hubiera dependido de Dios, hubiera sido un impacto muy grande. Entonces por eso Dios siempre quiere mantenernos humildes delante de Él, hermano. Hay personas, hay cristianos que empezaron bien su vida cristiana. Hay incluso siervos de Dios que comenzaron su ministerio bien, pero el orgullo, la soberbia, el enaltecerse, el sentirse mejor que otros, fue su ruina y fue su caída. Y lo que Dios quería es que Pablo le sirviera, es que Pablo fuera fiel, y es que Pablo continuara su carrera. Y quizás, hermano, esa experiencia hubiera sido la ruina de Pablo si ese aguijón en su carne no hubiera estado, hermano. Cuando, bueno, ahorita no tanto, voy a decir el aguacatal de este lado, pero ahorita no tanto, pero si se acuerda del año pasado, tuvo más fruto, ¿sí o no, hermano? Ya me decía usted. Y cuando veíamos las ramas del aguacate estaban hasta abajo. De hecho, si usted pasaba cerca de ahí, le pegaba un aguacate quizás, porque estaba bien cargado de fruto, hermano, ¿sí? Bien cargado de fruto. Quizás no lo ve, pero al ladito hay otro aguacatal que es de cáscara así, delgadita. Ese no da nada, no, pero está bien alto. Si lo han visto, está grandote hasta allá arriba. Ya está bien seca la punta de arriba, ya está seco, pero este que está cargado se ve hasta chaparrito. Ahorita no tanto, el año pasado más, pero ahorita se ve así. Y pensando en esto, hermano, así es Dios con nosotros, hermano. Cuando fructificamos, hermanos, ya el fruto de nuestra vida, Dios nos mantiene en cierta manera agachados o humildes. Pero cuando alguien no está fructificando, va a estar erguido. Un árbol que no fructifica siempre está erguido, hermano, pero no hay fruto en su vida. Pero cuando un árbol, hermano, está cargado de fruto, de mangos, de aguacates, de manzanas, no sé, ¿no?, de piñas, bueno, la piña que nada más sale de una vaina, ¿verdad? Pero Dios quiere, hermano, que nosotros nos mantengamos humildes, humillados delante de Él. Alguien erguido, alguien soberbio en su vida, uno nos vamos a dar cuenta que no hay fruto. Alguien humilde, alguien, hermano, que quizás Dios ha permitido en su vida algo para mantenerlo humilde, va a ser una persona que Dios pueda usar, una vida que Dios pueda bendecir. Miren lo que dice, hermanos, ese mismo versículo 7, 2 Corintios 12:7. Vamos avanzando, hermano. Dice así, hermano: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual, ¿cuántas veces, hermano? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Respecto a lo cual, 3 veces. 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe, hermanos? Antes del aguijón en su carne, yo estoy seguro que Pablo oraba, porque es un siervo de Dios, y en la Biblia podemos ver cómo él compartía el amor de Cristo, el Evangelio de Cristo. Pero después del aguijón en su carne, hermano, Pablo rogaba más veces a Dios que le quitara eso de él.
¿Sabe? A veces un aguijón en nuestra carne, o muchas veces, mejor dicho, nos va a llevar a buscar más a Dios. Porque cuando no me duele nada, gracias a Dios porque estoy sano. Pero cuando algo me duele, a mí me empezó a doler la espalda esta mañana, cargué a Emma mal, y ya no la quiero cargar, pero ya me pide que la cargue. No me puedo decir a no cargar, la verdad. Y la cargué, hermanos, y yo sentí, luego que no fue la asiática como la vez pasada, pero yo sentí algo. Ahorita mi esposa me dio una pomada de marihuana, no sé qué me dio, o no sé, algo, hermanos, para que me quitara el dolor, y me lo quitó. Pero no es cómodo tener dolor, no es cómodo, hay algo que te esté haciendo presión en una parte de tu cuerpo, alguna molestia, pero sabe, cuando estamos así, le rogamos al Señor que nos lo quite. Pablo le pidió 3 veces, le pidió que lo quite de mí, y que le dijo Dios: bástate mi gracia. Entonces, los aguijones en nuestra vida, hermano, nos van a llevar a buscar siempre más de Dios. Cuando Pablo tenía el aguijón, le rogaba al Señor, le pedía al Señor. Hay oraciones que jamás existirían, o jamás se hubieran expresado, o jamás las hubiéramos orado, si no hubiera una prueba, un aguijón en nuestra vida, hermanos. ¿Sabe? A Dios no lo conocemos, sí lo podemos conocer, pero no lo conocemos tan profundamente, tan íntimamente, que cuando estamos en bienestar, lo conocemos, hermano. Pero cuando hay problemas, cuando hay un aguijón en nuestra carne, conocemos más profundamente a Dios y su poder y su obra en nuestras vidas, hermano. Y es que eso siempre quiere hacer Dios, hermano: mantenernos humillados, mantenernos siendo dependientes de Él, hermanos, porque el Señor tiene un plan en nuestra vida. Dios no quiere que seamos soberbios. Dios no quiere que nosotros contemos cuántas cosas Él nos ha dado para vanagloriarnos, sino para decir: he logrado todo esto y Dios me ha permitido todo eso, pero no he sido yo. Es la gracia de Dios conmigo y para la gloria de su nombre. Por eso Dios permitió que Pablo tuviera un aguijón. 3 veces le he pedido. Y hermano, nosotros muchas veces no le hemos pedido 3 veces. Le hemos pedido 5, le hemos pedido 10, le hemos pedido 20 veces, quizás hasta cientos de veces, decirle: Señor, quita eso de mí. Señor, ya no quiero eso en mi vida. Y el Señor no lo quita. Y el Señor nos dice solamente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. Muchas veces Dios permite que nos sintamos hundidos, hermanos, para que podamos nuevamente clamarle al Señor: ayúdame, Señor, sálvame, Señor, te necesito. ¿Qué le contestó el Señor? Bueno, no le dijo literalmente no, pero le dijo: básate mi gracia. Que muy profundamente entonces le dijo: no, no te lo voy a quitar, no te voy a sanar, solamente te voy a decir: básate mi gracia, no te voy a quitar el aguijón, mi gracia es suficiente. Mi gracia no solamente te salva, mi gracia te sostiene, mi gracia te fortalece, mi gracia te consuela, mi gracia te sana, mi gracia es suficiente. Pero Pablo no quería sentir ese dolor, pero Pablo no quería tener ese aguijón, pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito, hermano. Hermano, nuestras oraciones, cuando necesitamos algo de Dios, no son las mismas que cuando Dios nos ha suplido, tenemos lo que le hemos pedido al Señor. No son iguales, hermano. Aún, hermanos, nuestras oraciones, cuando quizás necesitamos algo del Señor, no es la misma oración que cuando oramos por los alimentos. Cuando oramos por los alimentos es una oración básica, una oración sencilla. Natán ora: Señor, gracias por los alimentos, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ora, le entra la comida. Y él ya oró, él la oró a su manera, pero hermanos, igual nosotros, las oraciones quizás por los alimentos, un misionero, dar gracias por lo que tenemos, pero cuando hay una dificultad, han pasado quizás noches, hermano, han pasado mañanas y han pasado días enteros orando sin cesar al Señor y clamando al Señor que nos conteste. Entonces, si eso nos llevó a orar más, y si ese aguijón nos llevó a depender más de Dios, no es un castigo, no es algo que Dios puso ahí para lastimarnos, algo que Dios puso ahí, hermano, para decir: hijo mío, te amo, yo sé que te duele, yo sé que estás pasando algo, pero mi gracia es suficiente y me tienes a mí. Y hermano, cuando yo estaba viendo eso, hermano, me impacta cómo el Señor trabajó en la vida de Pablo.
Y Pablo no le reclamó. Y Pablo no le dijo, ay Señor, ¿por qué no me sanas? Ay Señor, pero me duele. Pablo simplemente contestó. Miren lo que dice el versículo 8 ahora, hermano. El versículo 9, perdón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo entendió lo que dice el Antiguo Testamento: diga el débil, fuerte soy. Porque cuando nosotros somos débiles, hermano, y cuando nosotros no podemos, ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. Aunque podamos, aunque nosotros seamos capaces, que digamos al Señor, yo no puedo, yo te necesito, ayúdame Señor. Y cuando estamos en esa debilidad, es cuando viene el poder de nuestro Dios, de ese poderoso gigante sobre nuestra vida. Ahora sí, ¿quién es el valiente que me va a ayudar en esta tarde? Necesito a uno que pueda cargar un poquito pesado, no mucho. ¿Quién será? Todos dijeron con el hermano Omar, ¿sí? Puedes pasar, hermano Omar, pero el hermano Omar está fuerte, entonces puede estar un tabicón o algo, ¿no es cierto? Mira, hermano, esto no pesa, lo puedes hacer como el meñique, mira. ¿Te pesa, hermano? ¿Verdad que no? A ver, espérame ahora, vamos a meter aquí unos globos, hermano. Va a haber de todo, hermano. Te voy a meter aquí el libro del Mormón también. Es que no va a caber aquí todo, pero va a cerrar. Ahora sí, hermano. Pesa. Ahora nada más, de aquí a la entrada, así. No, tú estás fuerte, hermano, así como si nada, ¿verdad? Y si te dejara media hora ahí, hermano, cargando con una sola mano, ¿qué preferirías? ¿Que te lo dejara o que te lo quitara? Muy bien, hermano. Muchas veces Dios en nuestra vida nos permite que carguemos pesos muy pesados, hermano. Y nosotros le vamos a decir a Dios que quítame. Pero Dios no nos los quita, hermano. Dios lo deja ahí. Y solamente te dice, yo te voy a dar la fuerza, te voy a dar mi gracia, solamente sígueme buscando. Déjala donde quieras, ahorita la guardamos. ¿Sabe, hermano? Eso pasa a menudo en nuestra vida cristiana siempre. Es algo constante en nuestra vida. El misionero predicaba en la mañana y decía, a veces muchos cristianos se rinden, a veces muchos cristianos dejan las cosas de Dios porque empiezan a venir los problemas y vienen las dificultades y ellos se cansan. Y a veces, hermano, nosotros en la desesperación, a mí me ha pasado y le he dicho, Señor, ya no aguanto, ya no puedo, quítame mi vida, Señor, ya no lo soporto. Pero Dios nos contesta a todos como le contesta a Pablo, mi gracia es suficiente. Hijo mío, mi gracia te basta, no te desesperes, aquí estoy, yo soy el que soy, yo no he cambiado. Así como sostuve a Israel, así como sostuve a todos los cristianos de las edades, yo te voy a sostener con mi mano poderosa. Pero en nuestra desesperación, ninguno quiere aguijón. Yo no quiero aguijones en mi vida, sin embargo los he de tener y los voy a tener y los he tenido. Porque sabe algo, hermano, el aguijón nos lleva a depender más de Dios. De que yo no puedo. El hermano más sí pudo bien fácil, pero estoy seguro que si el hermano cargara eso más tiempo, o estuviera unas 2, 3 horas, o por un largo camino, toda vida Reforma de aquí a ese niño artillero, cargando eso, va a llegar el momento en que va a querer soltarlo, en que va a decir, ya no aguanto, no puedo más, no tanto por el peso, sino por cómo lastima la mano, cómo se puede entumir, o se puede incluso atrabar la mano por el peso, los tendones, hermanos. Ahí todo eso empieza a doler, y muchas veces eso pasa en nuestra vida. Y a veces Dios no va a cambiar las circunstancias, hermano. Pero ¿sabe qué sí va a cambiar? Nuestra vida, nuestro corazón y nuestro carácter. Eso sí va a cambiar Dios, hermano. ¿Sabe? Dios lo permite con un
propósito, hermano. Dios lo permite porque Él tiene un plan. Ahora mire lo que dice, hermanos, el versículo 9 nuevamente. Y me ha dicho, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el versículo que acabamos de leer. Pero antes de eso dice, básate mi gracia, y hay una frase ahí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hermanos. Mientras creemos que nosotros somos más fuertes, hermanos, usamos nuestra propia fuerza. Mientras creemos que nosotros somos más capaces, hermanos, nosotros dependemos de nuestras herramientas que podamos tener. Pero cuando reconocemos que somos débiles, hermanos, Dios manifiesta su poder, su gracia sobre nuestras vidas. Por eso dice que su poder se perfecciona, se complementa, hermanos, cuando nosotros somos débiles, hermanos, cuando nosotros no podemos, hermanos. Es por eso que Dios permite todo eso en nuestra vida. Luego sigue diciendo ahora en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, ahora que dice, hermanos, me gozo en las debilidades. Ahora Pablo expresa, por esta razón, por todo lo que estoy pasando y por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Eso no está diciendo que Pablo disfrute del dolor, o que a Pablo no le doliera, o que a Pablo no le lastimara ese aguijón que él tenía. Lo que ese texto está diciendo, o lo que significa ese texto, es que Pablo había entendido ahora el propósito de ese aguijón en su vida. Y él dijo, bueno, tiene un propósito, Dios lo permite por algo, me voy a gozar en esa debilidad que Dios me permite tener en este momento. ¿Sabe, hermano? Y eso es la madurez en la vida cristiana, hermano. Nos gozamos en las tribulaciones, nos gozamos en las persecuciones. Cuando perseguían a los cristianos, cuando encerraron a Pablo, él cantaba himnos en la cárcel y nadie podía entenderlo. Él estaba gozoso, pero estaba en una tribulación, estaba encarcelado, estaba como prisionero. Pero Pablo había madurado y había entendido a gozarse, a contentarse, cualquiera que fuera su necesidad o su situación. Las pruebas entonces, según Santiago, capítulo 1, versículo 2, producen paciencia en nuestra vida. Producen carácter, hermano. Producen esperanza. Producen una fe más pura. Una fe que ha sido pasada por fuego. Una fe que se ha purificado, hermano. Todo eso produce un aguijón, una prueba en nuestra vida. Ahora, hermanos, todos queremos una vida sin aguijones. Todos. Yo quiero una vida sin aguijones. Pero si Dios hubiera quitado ese aguijón, esa prueba en la vida de Pablo, inmediatamente, hermanos, hoy no tendríamos las enseñanzas de la gracia que podemos ver en las epístolas paulinas, hermanos. Porque igual y si Dios hubiera quitado lo que nosotros le pedimos, quizás no hubiéramos visto su poder obrando en esa situación, hermano. Quizás, hermano, en esta tarde pudiéramos haber muchos diciéndole a Dios que quite algo de nuestra vida, que quite eso que pudiera lastimarnos. Pero Dios solamente nos vuelve a decir como a Pablo, mi gracia es suficiente. ¿Sabe, hermano? Dios está más interesado en transformar nuestra vida, en nuestro carácter, que tenernos cómodos o en una vida sin problemas. Dios está más interesado en moldear nuestro carácter que en una comodidad, hablando en nuestra vida diaria, hermano. El aguijón dolía a Pablo y duele en nuestra vida, pero, hermano, siempre va a tener un propósito. Detrás de cada aguijón que Dios permite, hermano, hay una gracia suficiente, hay un poder perfecto y hay un carácter que Él está transformando en nuestra vida. Quizás Dios permite en usted algo en estos momentos o actualmente en su vida. No sabemos qué, cada quien sabe en su vida propia lo que es. Pero muchas veces le preguntamos al Señor, ¿cuándo va a terminar? ¿Hasta cuándo va a dejar de doler? ¿Hasta cuándo va a terminar esto, Señor? Pero lo que pudiéramos orarle al Señor pudiera ser, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Cuál es el propósito de esto? Y cuando entendemos el propósito y el plan de Dios, dejamos de ver el dolor y de ver lo que lastima y de ver lo que no nos gusta. Comenzamos a contemplar esa mano poderosa,
esa diestra de nuestro Señor, que con amor, hermanos, obra en nuestras vidas, y que con amor trabaja en nosotros, y que todo lo que hace, y todo lo que obra, y todo lo que permite, dice la Biblia que a los que amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Pablo lo entendió y nunca fue quitado el aguijón de su vida, se lo llevó hasta la muerte. Pero vemos a un apóstol Pablo usado por Dios, Dios bendiciéndole, Dios dándole el privilegio de llenar Asia Menor con el Evangelio, de llenar el mundo actual en ese tiempo con el Evangelio. Pero Pablo siempre tuvo un aguijón en su cara. Quizás Dios nunca le va a quitar el aguijón a usted, o sí se lo va a quitar. No lo sé, porque yo no soy Dios. Pero si ahora lo tiene y le ha pedido a Dios 3 veces, 5 veces, 10 veces o más que se lo quite y no lo ha quitado, pídale su gracia y sea obediente, humíllese delante de Dios y dependa de Él, porque es ahí donde Dios quiere tenernos quizás. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Gracias, Dios mío, por hablarnos, por enseñarnos.